Muchas personas creen que el hormigueo en los pies es solo por la edad, pero en realidad tus nervios te están enviando una señal importante. Para cualquier persona con diabetes es muy probable que esa sensación de hormigueo, o a veces un ardor o algo extraño en los pies, le resulte familiar, y seguramente al comentarlo ha escuchado algo como esto. Es la respuesta típica, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de la gente la oye y la da por buena. Y claro, esto lleva a una conclusión un poco descorazonadora, que es algo inevitable, una cosa de la edad, y que toca aguantarse, que no hay mucho que hacer. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Qué está pasando de verdad ahí dentro en los nervios? Pues vamos a verlo, porque lo que a primera vista parece algo normal de la edad, en realidad es un proceso bastante más complejo que ocurre sin hacer ruido. Y entenderlo bien, bueno, es que es el primer paso, el más importante, para poder cuidarse mejor. A ver, lo primero que uno piensa es que si duelen los pies, el problema está en los pies, es lógico. Pero la verdad es que el origen, el punto de partida de todo esto, no está ahí. Empieza mucho antes y en un sitio completamente distinto. Y aquí está el meollo de la cuestión. El verdadero origen es un nivel de glucosa en sangre que se mantiene alto, y no por un día ni dos, sino durante años. Ese exceso de azúcar es como un enemigo silencioso que poco a poco va dañando distintas partes del cuerpo. Y una de las primeras cosas que se resienten son los vasos sanguíneos más pequeñitos. Hablamos de los capilares. Pensemos en ellos como la red de mensajería urgente del cuerpo. Son diminutos, pero se encargan de llevar oxígeno y nutrientes hasta la última célula. Son absolutamente vitales. Y para los nervios, que son como cables de alta tensión, tener ese suministro constante es, crucial. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho azúcar en la sangre durante mucho tiempo? Pues que esas tuberías tan finas, los capilares, se van volviendo más rígidas, más estrechas. Es como si el sarro se acumulara en una tubería. Al final, el paso se estrecha y, claro, llega menos oxígeno y menos nutrientes al nervio. Y aquí llegamos al punto clave. Un nervio que no come bien, que no recibe suficiente oxígeno, empieza a funcionar mal. Las señales eléctricas, que deberían ser limpias y rápidas, se distorsionan, se ralentizan o incluso se cortan. Y es justo ese fallo en la comunicación lo que el cerebro interpreta como esas sensaciones raras, el hormigueo, el quemazón. Pero, ojo, que la historia no acaba ahí. No es solo un problema de tuberías atascadas. Hay otro factor importantísimo que entra en juego, el daño directo a la propia estructura del nervio, a su aislante. Hablamos de la mielina. Es una especie de funda que recubre los nervios. Es fundamental, de verdad. Tiene una doble misión, proteger el cable interior y hacer que la señal eléctrica viaje a toda velocidad. Sin esa funda de mielina, las señales se perderían por el camino. Sería un auténtico caos. Resulta que esos niveles altos de glucosa de forma continua crean lo que se llama estrés oxidativo. Para que nos entendamos, es como si se generara un ambiente corrosivo dentro del cuerpo, una especie de óxido que daña los tejidos más delicados. Y la mielina, por desgracia, es súper sensible a este daño. Poco a poco se va desgastando. La mejor forma de visualizarlo es pensar en el cargador del móvil. ¿Qué pasa cuando se pela el plástico y se empiezan a ver los cablecillos de colores? Pues que empieza a cargar mal, hace falso contacto, deja de funcionar bien. Pues esto es literalmente lo que le pasa al nervio. Al dañarse la mielina, el cable interior queda expuesto y las señales se vuelven locas. Y esto explica por qué los síntomas son tan raros y variados. A veces es ardor, a veces son pinchazos, otras veces es que no se siente nada. No es un único tipo de fallo, es un caos de señales. Unas llegan con demasiada fuerza, otras ni llegan. Y el cerebro, que intenta interpretar ese lío, lo traduce en todas esas sensaciones. Vale, entonces llegamos a la pregunta del millón. Si el problema está en la sangre, que recorre todo el cuerpo y afecta a todos los nervios, ¿por qué casi siempre los primeros síntomas aparecen en los pies? Pues la respuesta, la verdad, tiene todo el sentido del mundo y tiene que ver con la pura geografía de nuestro cuerpo. Es muy simple en realidad. Los nervios más largos que tenemos son los que van desde la columna hasta la punta de los dedos de los pies. Son los cables más largos de la instalación eléctrica de una casa. Y lógicamente, cuando hay un problema de suministro, los puntos más lejanos son los primeros en dar problemas. Es pura física. Al principio, estas cosas pueden ir y venir. Un día se nota más, otro menos, pero claro, si no se ataca la causa principal, estos síntomas tienden a quedarse, a volverse más constantes, y ahí es cuando aparecen el ardor, los calambres nocturnos, esa sensación de hormigueo que no se va. Y ahora vamos a tocar un tema que es súper importante y que a menudo se malinterpreta. A veces con el tiempo esa sensación de dolor desaparece y se convierte en adormecimiento, en no sentir nada. Y aquí cuidado, porque es fácil caer en una trampa mental muy peligrosa.
Es muy humano pensar, bueno, ya no me duele, así que el problema ha desaparecido. Parece lógico, ¿no? Si ya no hay dolor, es que todo está bien. Pero lamentablemente es una conclusión completamente equivocada. La realidad es justo la contraria. La pérdida de sensibilidad puede ser mucho más peligrosa que el propio dolor. Piénsalo, el dolor es una alarma, te avisa de que algo va mal. Pero el silencio, el no sentir, te deja completamente a ciegas. El mecanismo es muy peligroso. Imagina una simple piedrecita en el zapato, una rozadura, algo que cualquiera notaría al instante. Con el pie adormecido, puede que no se note en todo el día. Esa heridita, que además en personas con diabetes tarda más en curar, se queda ahí, abierta. Y una herida abierta que no se cuida es la puerta de entrada para una infección grave. De ahí la insistencia en revisar los pies todos los días. Bueno, pues hemos hecho el viaje completo desde la sangre hasta la punta del pie. Y creo que queda claro que la neuropatía no es algo misterioso, ni mucho menos algo que simplemente viene con la edad. Al final, todo se resume en esta cadena de 3 pasos. Primero, glucosa alta durante mucho tiempo. Segundo, eso daña los vasos sanguíneos más pequeños. Y tercero, esa falta de riego debilita la funda de los nervios, la mielina. Es una reacción en cadena, y lo bueno de entenderlo así es que se convierte en un proceso con puntos claros sobre los que se puede influir. Entender el por qué es fundamental, es el primer paso. Pero ahora viene la pregunta más importante, la que de verdad marca la diferencia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y, más concretamente, sabiendo todo esto, ¿qué pueden hacer los propios pies de una persona para ayudar a sus nervios? A ver, cuando hablamos de neuropatía diabética, casi siempre lo primero que nos viene a la cabeza son los medicamentos, ¿verdad? Y ojo, son una parte súper importante del tratamiento, claro que sí. Pero a menudo se nos olvida algo que es igual de fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad todo se reduce a los fármacos? ¿No hay nada más que podamos hacer en nuestro día a día para cuidar y proteger nuestros nervios? Pues la respuesta es un sí rotundo. Hay algo más. Existe un componente en el cuidado de los nervios que casi siempre se pasa por alto. Y no estoy hablando de una pastilla nueva ni de una terapia súper complicada. Es algo mucho más sencillo y que está al alcance de cualquiera. Y ese secreto, por llamarlo de alguna manera, es ni más ni menos que el movimiento diario. Así de simple. Una buena circulación y una estimulación constante. Sé que puede sonar casi demasiado sencillo, pero de verdad, el impacto que tiene en la salud de los nervios es enorme. Vale, vamos a meternos un poco más en materia, porque ¿cómo es posible que algo tan básico como moverse sea tan beneficioso? Pues la clave de todo esto está en cómo funcionan nuestros propios nervios. Mirad, es fundamental entender una cosa. Los nervios necesitan un flujo de sangre constante para sobrevivir. Es que la sangre es como su servicio de reparto a domicilio. Les lleva el oxígeno, los nutrientes, la energía, todo lo que necesitan para mandar señales. ¿Qué pasa cuando la circulación va lenta? Por ejemplo, porque pasamos mucho tiempo quietos. Pues que a los nervios no les llega el pedido. Literalmente empiezan a pasar hambre. Y justo aquí es donde entra en juego el movimiento. La frase que veis lo clava. Cada vez que movemos los pies, las piernas, los músculos se contraen. Y al contraerse, actúan como una pequeña bomba natural. ¡Pum! Empujan la sangre de vuelta hacia el corazón. Esto es vital para mejorar la circulación en todo el cuerpo. Venga, pues vamos a la parte práctica, que es la interesante. Os voy a contar 3 ejercicios súper sencillos y sobre todo seguros para hacer en casa. Y recordad, aquí la clave no es matarse a hacerlos un día, sino ser constantes, un poquito cada día. El primero es el de la toalla. Al hacer el gesto de agarrarla solo con los dedos, estamos poniendo a trabajar un montón de músculos pequeñitos del pie, que normalmente ni nos acordamos de que existen. Y este gesto tan simple no solo fortalece el pie, sino que es como si despertara la comunicación entre esos nervios y el cerebro. Ahora, el segundo ejercicio. Este es buenísimo para la circulación. Al ir alternando, levantando primero los dedos y luego los talones, estamos activando a tope los músculos de la pantorrilla. Y esto es súper interesante, porque a la pantorrilla se la conoce como el segundo corazón de las piernas. Y es que funciona así, bombea la sangre hacia arriba con una fuerza increíble. Y vamos con el tercero, el de rodar una pelota de tenis. Este tiene un doble juego genial. Por un lado nos damos un automasaje que relaja los tejidos y mejora la circulación, justo ahí, en la planta del pie. Y por otro, estimula los receptores sensoriales, lo que nos va a llevar a un concepto que es clave. Ese concepto es la propiocepción. Suena a palabra rara, pero es muy fácil de entender. Es, básicamente, la capacidad que tiene el cerebro de saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin tener que mirarla.
como cuando cerramos los ojos y aún así podemos tocarnos la nariz. Pues bien, al estimular los pies con la pelota, estamos manteniendo ese GPS interno súper activo y en forma. Bueno, ya hemos visto los ejercicios, pero tan importante como movernos es el cuidado del día a día. Esto es crucial, sobre todo si la sensibilidad en los pies no es la misma de siempre. Así que vamos a ver 3 hábitos que son oro puro y un error muy común que hay que evitar. Estos 3 hábitos, mirad, es que son como un seguro de vida para los pies, de verdad. Lo primero, revisarlos todos los días. Buscar cualquier cosita, una ampolla, una rojez, lo que sea. Segundo, mantenerlos limpios y, muy importante, secos, para que no haya infecciones. Y tercero, usar un calzado cómodo, que no apriete por ningún lado. Son gestos súper sencillos que pueden evitar problemas muy gordos. Y esto nos lleva a una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. Vale, ¿y en casa qué? Con lo a gusto que se está descalzo. ¿Es una buena idea? Pues, aunque nos encante la sensación, la realidad es que no es lo más recomendable. Ir descalzo aumenta el riesgo de lesiones tontas que pueden complicarse. Una astillita que no vemos, un corte pequeño. Si la sensibilidad está un poco tocada, es posible que ni nos demos cuenta y eso se acabe convirtiendo en un problema serio. Por eso, incluso para estar por casa, es mucho más seguro usar un calzado ligero, unas zapatillas cómodas, algo que proteja. Y ya para ir terminando, vamos a abrir un poco el foco. Porque claro, hemos hablado mucho de los pies, pero la salud de los nervios es algo global. Depende de hábitos que cuidan todo nuestro sistema, de la cabeza a los pies, literalmente. Hablamos, por supuesto, de mantener a raya los niveles de glucosa, de llevar una dieta con todos los nutrientes necesarios, como las vitaminas del grupo B, que son clave para los nervios, de mantenerse activo en general, no solo con los pies, y de algo que a veces se nos olvida, dormir bien. El sueño es el taller de reparación del cuerpo, es cuando todo se pone a punto, y nuestro sistema nervioso también. Esta analogía me parece fantástica. Es que es súper visual. Pensar en los nervios como si fueran plantas es que es así. Necesitan sus cuidados constantes para estar sanos. Su agua, que sería la circulación, sus nutrientes, de la dieta, y su luz, que sería el movimiento y el estímulo. Si les falla algo de eso, se van marchitando. Así que, para resumir, podríamos decir que todo se apoya en 3 grandes pilares. Primero, una buena circulación. Segundo, una estimulación sensorial continua. Y tercero, un cuidado diario y minucioso de los pies. Esa es la base de todo para mantener los nervios en buen estado. Y el mensaje con el que quiero que nos quedemos es muy claro. Aquí no se trata de buscar soluciones milagrosas, ni de ponerse a hacer cambios gigantescos de un día para otro. La clave está en los pequeños gestos, en incorporar estas pequeñas rutinas de nuestro día a día. Porque son esas acciones, las pequeñas pero constantes, las que de verdad, a la larga, marcan toda la diferencia. Y esto nos deja justo en la puerta del próximo tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de ese factor que muchísima gente con neuropatía suele pasar por alto y que sin embargo tiene una influencia brutal en cómo se sienten sus nervios con el paso del tiempo. Pero eso ya lo veremos.